En esta clase vamos a estudiar sistemas trifásicos. Para eso, primero vamos a ver un poco sobre el sistema eléctrico en general y cómo está compuesto el sistema eléctrico chileno. Luego vamos a seguir viendo lo que son los fasores y las secuencias que tenemos en los sistemas trifásicos, así como las conexiones de delta o estrella que se van a estar utilizando. Luego, finalmente, vamos a continuar con cuando estamos trabajando con un circuito que sea equilibrado, es decir, que las cargas conectadas a cada fase sean las mismas, o desequilibrado cuando no se cumple esta condición. Y finalmente vamos a pasar a ver cómo medir potencia en estos sistemas y va a ser lo que van a tener que aplicar durante la experiencia. Empezando con el sistema eléctrico, nosotros tenemos, aquí una foto de los distintos componentes que este tiene. Tenemos la sección de generación, la sección de transmisión, la distribución y finalmente llega al consumo domiciliario. Entonces tenemos que el sistema va a estar dividido en tres partes. La generación es la que todos conocemos, tiene distintas fuentes de generación que pueden ser térmicas, hidroeléctricas, solares, eólicas y muchas otras que siguen en estudio porque como nuestro consumo sigue aumentando, tenemos que seguir buscando distintas formas de generación que nos permiten cumplir con la cantidad de potencia que necesitamos. Luego, la transmisión es la que se encarga de llevar la energía generada desde la generación hacia los consumos y puede funcionar en distintos niveles de voltaje. Nos vamos a encontrar con líneas de 110 kV, de 154, 220 kV, 345 kV y 500 kV en las redes. Una vez que ya nos acercamos entonces hacia las áreas urbanas, pasamos del área de transmisión a la de distribución, que es el cableado eléctrico que nos encontramos en la calle y que tiene la diferencia de trabajar a valores de voltaje menor, en el rango de los 11 kV o los 22 en la red chilena. Aquí entonces nos encontramos con algunos ejemplos de generación. Podemos tener generación eólica. Acá mostramos generación eólica dentro de la Tierra, en el continente, pero también podemos tener en el medio del mar, cercano y un poco más alejado, que son las cosas que se están estudiando. Hay un par de estudios que incluso proponen tenerla en el aire. Luego aquí nos encontramos con generación solar, que nuevamente existen distintas variaciones. Esta es la más clásica de utilizar paneles solares, pero también existen de concentración. Bueno, también tenemos los colectores solares que nos permiten, en vez de generación eléctrica, calentar el agua, etc. Acá tenemos una central hidráulica a través de embalse. También obviamente podemos encontrarnos con centrales hidráulicas de pasada que funcionan directamente en los ríos. Y acá tenemos una termoeléctrica que funcionan la mayoría, que pueden funcionar ya sea con carbón, con gas, con petróleo, etc. Y bueno, también pueden funcionar con versión de ciclo combinado, que esas hay varias instaladas en el país que utilizan vapor y gas. Ahora, viendo los distintos tipos de generación que conocemos, la pregunta vendría siendo, ¿cómo creen que es la generación eléctrica que tenemos instalada en el país? Para eso, pueden ir a la fuente de aquí, generadoras.cl, donde aparece la cantidad que se ha generado cada año, de dónde vienen las fuentes. Esta de hecho es una figura interactiva que aquí, como solamente puse la foto, podemos ver solamente los valores totales, pero si ustedes van a la página aquí directamente, se van a parar y les va a decir, esta sección era de 58. Esta de acá era, no sé, digamos que es de 40 y acá había de 10. Y así van a poder ver los valores exactos. Viendo esta figura, ¿qué es lo que nos llama la atención? Sí, tenemos datos que van desde el 96 hasta este año. Este año han sido medidos hasta julio porque claramente el año aún no termina. A lo largo de los años, primero teníamos mucha más generación hidráulica, esto considera los embalses, y menor generación térmica. Pero con los años esto ha ido cambiando en nuestra matriz. Hemos tenido un aumento de la generación por medio de carbón, de hecho, si se fijan, el valor gris. Por acá es alrededor del 2014 estuvo el pic y después volvió a decrecer. También hemos tenido harta generación de gas natural. Hidráulica siempre hay, pero ha ido en disminución. Y más o menos desde el 2014 empezaron a aumentar las energías renovables
no convencionales, es decir, la solar, la eólica, biomasa y la geotérmica. Se pueden dar cuenta que en el año de hoy tenemos ya una generación que empieza a ser considerable de solar y de eólica. Y si sumamos todas las renovables, considerando eso sí la hidráulica, llegamos a que tenemos un porcentaje de 38,5% de generación a partir de renovables. Obviamente estos valores están intentando aumentar con los años, a pesar de que este año ha ido particularmente bajo. Oye, existen las políticas para aumentarlas, existen los acuerdos internacionales para aumentarlas, lo que nos obliga de hecho a hacerlo, pero todavía es un trabajo en proyecto. Y aquí como dato, una de las cosas que no se puede llegar a instalar de un día para otro, por ejemplo, 100% solar o 100% eólica, por mucho que nos encantaría, porque estas generaciones son menos estables. Entonces, si tuviésemos una red eléctrica que estuviese solamente compuesta de solar y eólica, lo más probable es que la red estuviese desconectada todo el tiempo porque no se podría mantener la estabilidad. En cambio, las centrales hidráulicas o las mismas de gas ayudan a mantener la estabilidad del sistema, a mantener los valores de voltaje y frecuencia, ya que ahí uno puede controlar más cuánto se está generando, mientras que cuando estamos trabajando en eólica y solar, estamos generando lo que venga, lo que esté disponible. Obviamente también hay sistemas en estudio, y por eso es importante esta área, es importante que lo estudiemos, que cómo se puede aumentar la estabilidad del sistema. Mientras aumentamos estas energías, muchas de las propuestas apuntan a utilizar baterías y que éstas sean las que ayudan a mantener la estabilidad. ¿Cuál es la solución óptima? Todavía no se sabe, así que ahí están todos invitados a meterse por esas áreas. Ahora, si queremos ver cómo es la generación en otras partes del mundo, acá tenemos un gráfico que saqué de WindEurope, que lo pueden buscar, donde vemos la capacidad que tienen instalada en total ellos, de las distintas fuentes de energía. Si se fijan acá está en capacidad en gigawatt, en vez de tener los porcentuales de cómo se distribuyen que teníamos para el caso de Chile. Pero igual nos podemos hacer una idea de cuántas son las capacidades en cada caso. Podemos ver que tienen una capacidad bastante alta de nuclear, de gas natural y de carbón, pero que ellos también tienen las energías renovables no convencionales como el viento y el sol, que van en aumento. También tienen una cantidad bastante grande, considerable de grandes hidroeléctricas, estas son las de embalse, y son estas fuentes, la hidroeléctrica de embalse, la nuclear y gas natural, la que les ayuda a mantener la red estable a medida que ellos van aumentando sus energías renovables. Y por eso es en todo el mundo que es muy importante que nosotros estudiemos cómo continuar aumentando estas energías y mantener la estabilidad de la red, porque de lo contrario no nos va a servir de nada solamente instalar por mayor para que después la red eléctrica se nos caiga. Continuando, pasamos ya al sistema de transmisión y distribución. Como se ve, acá tenemos distintas fotos de líneas de transmisión de las que nos encontramos en la carretera. Si se fijan, son sistemas trifásicos. También acá tenemos líneas de transmisión subterráneas, como la que nos encontramos en el metro. No sé si se han fijado en las líneas nuevas, que las líneas se ven claramente por la ventana en paralelo. O las líneas tradicionales que vemos en la calle, en los postes de luz por todos lados. Acá tenemos las fases y aquí tenemos un transformador que no conecta ya a valores menores de voltaje y que después lo lleva directamente a cada casa. ¿Cómo es el sistema eléctrico chileno? Originalmente, hasta el 2017, lo teníamos dividido en 4 zonas. Teníamos el sistema interconectado del Norte Grande, el sistema interconectado central, el sistema de Aysén y el de Magallanes. Estos dos últimos son pequeñitos. De hecho, tenían una capacidad instalada total de 44 megas y de 118 megawatts, mientras los otros son de 4.600 megawatts y 15.000 megawatts. Esto hasta el 2017. ¿Qué pasó entonces? En noviembre del 2017, el sistema interconectado Norte Grande y el sistema interconectado Central se unieron y pasamos a tener el Sistema Eléctrico Nacional.
Este sistema al 2019 generó 77.000 GWh, de los cuales 33.900 fueron de energías renovables y 43.000 fueron de energías no renovables. Pues aún tenemos un porcentaje que es mayor de las no renovables, pero van en aumento las renovables. Este sistema además, que va desde el norte de Ande hasta Chiloé, tiene 3.100 kilómetros de largo. Es un sistema bastante largo, bastante lineal, y esto hace que tenga sus propias características. A través de él también funciona con distintos niveles de transmisión y se encuentran la mayoría de las centrales instaladas. En esta figura tenemos el mapa del sistema eléctrico que va desde Arica hasta Chiloé. Aquí lo pueden ver. Este mapa fue descargado a la página del coordinador eléctrico para que si les interesa se metan a verlo ahí. Vamos. El que está encargado de ver todo esto es entonces el coordinador. La página no me la sé de memoria, pero creo que es coordinador.cl, pero ahí se los dejo a ustedes para que lo busquen. Como pueden ver, el mapa es bastante largo. Si lo descargan van a verlo con mayor resolución, pero lo importante es que sepan que los colores que se ven en la figura están indicando los distintos valores de voltaje de las líneas de transmisión. También están identificadas todas las centrales instaladas y el tipo de cada central. Si es eólica va a tener una turbina, si es hidráulica va a estar en azul. De hecho, por ejemplo, aquí se empiezan a dar cuenta que en la zona central hay más hidráulicas y obviamente en el norte no hay. Acá se encuentran estos puntos amarillos, son solares. Estos puntos rojos son térmicas. Entonces también les sirve para ir viendo cómo está distribuido a lo largo de la red. Pasando entonces a esta diapositiva, aquí a la derecha nos encontramos con un zoom, donde se pueden ver claramente los distintos colores de las líneas, que quiere decir que están funcionando a distintos voltajes. Acá hay una en rosado, morado, verde y naranjo. Y la nomenclatura debería decir qué valores cada una. Y tenemos las centrales que se encuentran instaladas. La nomenclatura que se van a encontrar en el mapa que descarguen directo del coordinador ya es un poco más nueva, donde en vez de ser un cuadrito azul va a estar más bonito y se va a ver que hay agua. Y lo mismo con no van a ser triángulos rojos. Acá por otro lado, a la izquierda, nos encontramos con un mapa eléctrico, el que nos vamos a encontrar en un mapa de diseño, para saber cómo se conectan entre sí las distintas unidades, cuáles son las subestaciones, cuáles son las barras, el nombre de cada barra, que es donde se está midiendo el voltaje de cada parte de la red eléctrica. Continuando, aquí nos encontramos con el plano del sistema de subtransmisión de Santiago, es decir, con valores de voltaje que ya son menores, estamos en el rango de los 110 kilos, acá ya se alcanza a ver escrito. Y si empezamos a ver el nombre de todas de las barras, estamos ya dentro de Santiago. Acá esta que está encerrada en rojo es la subestación de Club Hípico, que es la que se encuentra más cercana a la universidad. ¿Cómo nos vamos a poder pasar de un valor a otro? Eso va a ser utilizando transformadores, por lo cual que se van a organizar en subestaciones. Así vamos a poder pasar de sistema de transmisión a subtransmisión a distribución y de valores de 500 a 200 a 100, etc. En estas fotos tenemos tres casos. Un sistema de subtransmisión, estos son dos clásicos que se encuentran al aire libre. Podemos ver claramente un transformador y también existen otras subestaciones que son o subterráneas o pueden encontrarse dentro de edificios y estas son mucho más pequeñas. Para que puedan funcionar de esa forma, utilizan líquidos aislantes en vez de ser aisladas con aire. Subestaciones como esta que se muestra en la foto inferior izquierda, se las pueden encontrar de hecho en las oficinas del metro que se encuentran en Monedas. Ahí en la oficina uno entra y tienen una sala, un tamaño normal de una sala que es una de las subestaciones del metro y no se ve para nada desde afuera. Y son mucho más pequeñas que las de externo, que claramente se pueden identificar desde la calle. Aquí de hecho hay un ejemplo de la
estación de Cluj y Pico, subestación de Cluj y Pico, que es la que se encuentra más cercana a la universidad. Y así es como se ve desde la calle. De hecho, pueden ver que esta foto la saqué de Google Maps. Y aquí a la derecha tenemos la ubicación para que tengan claro dónde queda, marcado en rojo la universidad. Y aquí donde se encuentra la subestación. Pueden ver que justo al otro lado del Parque O'Higgins. Sabiendo ya cómo se conforma el sistema eléctrico, cuáles son sus distintas partes, pasamos a ver por qué trabajar con sistemas trifásicos. Para esto primero tenemos que volver al pasado en la historia y llegar a la época de la guerra entre Alva Edison y Tesla. Alva Edison proponía trabajar con corriente continua, ya que la calidad de la energía que se obtenía era mejor, porque toda la potencia que se estaba generando podía ser consumida, bueno, sin considerar las pérdidas en la línea. En cambio, Tesla decía que era mejor trabajar con corriente alterna porque era más barata, porque nos permitía cambiar fácilmente de un valor de voltaje a otro, lo que no se podía con la corriente continua. Y por otro lado, la mayoría de las fuentes de generación ya funcionaba con corriente alterna. Por lo tanto, era más conveniente, no había que hacer una transformación de un valor a otro. ¿Por qué es más fácil cambiar entonces de voltaje en corriente alterna? Porque bastaba con instalar un transformador, lo que no se podía hacer con corriente continua. Hoy en día sí se puede cambiar el valor de voltaje a la corriente continua, pero eso no era posible en esa época. Y ahora la pregunta es, ¿por qué nos interesaba cambiar el valor de voltaje? Porque, como sabemos, la potencia total es P por I. Si nosotros queríamos transmitir un valor de potencia dado a un voltaje bajo, la corriente iba a ser mayor y esto nos iba a producir más pérdidas, lo que va a hacer que la energía sea más cara. En cambio, si trabajamos con valores de voltaje mayores, la corriente va a ser menor para la misma potencia y así vamos a tener menos pérdidas, lo que va a abaratar los costos del sistema. Al tener menos pérdidas, para empezar, podemos tener cables más pequeños, lo que es menos material. Y con esto, con el uso de menos material, es que salió el uso de sistemas trifásicos en vez de monofásicos. ¿Por qué? Porque un sistema alterno monofásico tiene al menos dos cables. El cable de la fase y el neutro. En cambio, un sistema trifásico podía transmitir 3 veces la cantidad de potencia y tener solamente un neutro para las 3 fases, lo que hacía que todo el sistema fuese más barato y, por lo tanto, más eficiente. Y además, por este mismo motivo, la generación eléctrica funciona en trifásica, porque se puede generar más a partir de la misma máquina. Dado esto, es que hoy día trabajamos en trifásico. Y aquí queda como pregunta, entonces, ¿qué es lo que viene después? Porque yo partí diciendo todo esto que en el pasado no se podía cambiar de un valor de corriente continua a otro, pero hoy en día con electrónica a potencia sí se puede realizar eso. Entonces los sistemas que se vienen y que se están estudiando es trabajar con sistemas híbridos, los que van a combinar trabajar en ciertos sectores en DC y ciertos sectores en AC. ¿Por qué? Porque trabajar con sistemas de corriente continua es más barato cuando se está trabajando con largas distancias de transmisión. Y además nosotros sabemos que hay generaciones como la solar o el uso de baterías que funcionan de forma directa en DC. También se está estudiando trabajar con sistemas híbridos tanto para barcos como para aviones, por las mismas razones. Sabiendo entonces que nosotros funcionamos con un sistema trifásico para poder aumentar la eficiencia y reducir costos, y que por ello tenemos que tener 4 cables, uno por fase más un neutro tierra, la duda es cómo logramos diferenciar entre un cable y otro. Para eso existen normas internacionales y normas locales. En Chile nosotros nos guiamos por la norma chilena de electricidad, la 4/2003, que la pueden descargar fácilmente, de hecho se las voy a también dejar en cursos, que dice que el conductor de la fase 1 tiene que ser azul, el conductor de la fase 2 tiene que ser negro, fase 3 en rojo, y el neutro tierra tiene que ir en blanco. Y un conductor de protección va a ir en verde o verde amarillo. En el caso de que ustedes estén trabajando
con cables que solamente se venden en un color, que sucede porque si ustedes van por la autopista no ven que los cables sean distintos, lo que se hace es que el cable se debe marcar cada 10 metros y se debe decir a qué fase corresponde, siguiendo también el código de colores. El código de colores también es muy importante porque si ustedes van a una etapa experimental, con solo distinguir los colores van a saber cuál corresponde a una fase y cuál no, cuál va a ser la Tierra y cuál no. En la historia que les conté al principio del semestre de la persona que conectó una fase a la Tierra, fue porque no conocía el código de colores y no leyó que claramente la Tierra tiene que ser el cable blanco. Por eso mismo, en esta experiencia a ustedes se les pide que entreguen una foto de sus conexiones para corroborar que siguieron este código, porque es importante que se acostumbren a seguirlo desde los inicios. Ahora, ¿cómo vamos a representar nuestro sistema? Nosotros tenemos cualquier onda sinusoidal, A de t, también el tiempo, que va a tener una amplitud, AM, y su componente sinusoidal, omega t más la fase. Y por eso que lo vamos a representar de forma fasorial, omega de t se va a considerar constante, que es la frecuencia, y lo vamos a representar entonces por su amplitud y el ángulo de fase. Estos ángulos van a ir cambiando de acuerdo a la carga que tengamos conectada. ¿Qué otra forma podemos escribir esto mismo? La amplitud se mantiene y el ángulo lo pasamos a coseno de phi más la parte imaginaria, j seno de phi. Por lo tanto, nosotros sabemos que estas ondas tienen un componente complejo y uno real. Entonces, si aquí comparamos las dos representaciones tiempo versus fasor, el tiempo va a ser la onda sinusoidal a la que estamos acostumbrados y el fasor va a ser un vector de amplitud constante que va a ir girando en el tiempo, como se indica en esta figura. Aquí pueden ver cómo a medida que aumenta la onda sinusoidal, el fasor va girando, mantiene la magnitud, pero va cambiando el ángulo. Y va girando además a la misma velocidad de la onda sinusoidal, que es la frecuencia. ¿Cómo vamos a ordenar cada fase que tenemos? Nosotros sabemos que se llaman ABC y les vamos a decir que están en secuencia positiva, si primero aparece la fase A, B y después la C, o negativa, si primero vemos aparecer C, luego B y luego A. Y si todas apareciesen al mismo tiempo, sería fase 0, secuencia 0. ¿Cómo vamos además a distinguir esto? Para escribir cada voltaje en cada fase, acá tenemos la representación A neutro, B neutro, es decir, con respecto al cable y al neutro, va a estar dado por su magnitud y el ángulo de fase entre una y otra. La fase A va a tener ángulo 0, la fase B de menos 120 grados y la fase C de más 120 grados. Si nosotros queremos escribir esto mismo con respecto a fase-fase, va a ser raíz de 3 por la magnitud y ahí va a cambiar ángulo 30, se le va a sumar siempre 30 grados. De B a C va a ser raíz de 3 por B por ángulo de menos 90 y de C a A va a ser ángulo de 3, raíz de 3 por B, ángulo de más 150. Sabiendo entonces que nuestros sistemas trifásicos tienen 3 fases, la pregunta empieza a ser ¿cómo las vamos a conectar entre sí? Los sistemas trifásicos pueden conectarse ya sea en delta o en estrella. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos en delta, la fase A se encuentra conectada con la fase B y C, y la fase B con la C y la A, y así con la C. Y cuando estamos conectados en estrella, todas estas se encuentran conectadas A, B y C a un punto común, que es lo que vamos a llamar neutro. Y luego vamos siempre a hablar, cuando se les pida cualquier valor de voltaje, del valor de voltaje fase neutro o del fase-fase. El valor fase-fase va a ser el valor entre A y C, o entre A y B, o entre B y C. Y la corriente de fase va a ser entonces la corriente circulando por cada fase. Y el voltaje fase neutro va a ser el voltaje de C a N, de A al neutro o de B al neutro. Y la corriente de línea va a ser la corriente circulando por la línea.
¿Cómo se van a relacionar estos dos valores? Para el caso de la impedancia en estrella va a ser lo mismo que la impedancia en delta dividido por 3, o la impedancia en delta va a ser 3 veces la impedancia de estrella, y el voltaje fase-fase va a ser raíz de 3 el voltaje de fase neutro. Acá trabajando con los módulos. Y también al pasar entonces de fase neutro a fase-fase vamos a agregar 30 grados. Para el caso de la corriente de línea o la corriente de fase es la corriente entre fases, la transformación es equivalente, corriente de línea es igual a raíz de 3 por la corriente de entre dos fases, y acá se le restan los 30 grados. Si pasamos a hablar del módulo, es simplemente el módulo de esto, raíz de 3, la corriente de fase. Con estos valores, sabiendo cómo se transforma de un sistema a otro, ya podemos pasar a ver cómo se comportan los sistemas eléctricos equilibrados y desequilibrados. Un sistema eléctrico equilibrado es el sistema en que las cargas y generaciones en cada fase, cada línea, son siempre iguales. Acá se muestra de hecho una figura donde tenemos acá la generación, cada fase está conectada en estrella y cada uno tiene 120 volts de fase neutra. Pueden ver que está desfasado cada uno en 120 grados. Después cada uno se conecta a través de una línea de transmisión. Esta línea tiene siempre valor 4, ángulo de 20. ¿Por qué? Porque es un valor, las líneas son inductivas. A menos que estemos hablando de una microred, ahí las líneas son resistivas. Y aquí llegamos a nuestra carga eléctrica, que en este caso está conectada en delta y también pueden ver que todas tienen el mismo valor. Entonces a esto es lo que nos referimos con un sistema trifásico equilibrado, donde tenemos siempre el mismo valor. Como tenemos siempre el mismo valor, podemos trabajar con el diagrama unilineal, donde en vez de dibujar las tres líneas en las tres fases, ponemos simplemente generador, tiene aquí una barra, una línea, otra barra y la carga, que es lo que mostrábamos al inicio al ver el sistema eléctrico del país. Está siempre representado en su diagrama unilineal porque se asume que se está trabajando en un sistema equilibrado. Cuando se analizan ya fallas, se deja de asumir que el sistema está equilibrado, pero para términos prácticos siempre se muestran los diagramas unilineales. ¿Qué pasa entonces cuando el sistema no está equilibrado, cuando estamos trabajando con sistemas desequilibrados? Van a ser sistemas donde puede ser que haya una falla, puede ser que hubo un cortocircuito, como se muestra en la figura C, puede ser que se abrió una fase, puede ser que una fase se conectó a otra, puede ser incluso que las cargas conectadas son distintos valores, porque hubo cualquier problema. Entonces ahí la duda es, ¿qué sucede? Si nosotros estamos trabajando con un sistema que tenga el neutro conectado, y esto es lo que se muestra acá en la figura, cuando estamos trabajando con carga equilibrada, cuando los valores son siempre los mismos, el neutro no va a tener conducción de ninguna corriente. Pero cuando hay cualquier falla en el sistema, y acá tenemos ya sea el caso del circuito abierto, del cortocircuito o incluso variaciones de carga, estas diferencias de carga, de corrientes, se las lleva el neutro. Los neutros siempre van a transmitir, pero pequeñas cantidades de electricidad, porque así nos permite mantener al menos los valores de voltaje de forma equilibrada, a pesar de que tengamos cualquier tipo de error. ¿Qué va a pasar entonces si tenemos un sistema desequilibrado que no tiene neutro? Como nosotros sabemos por las leyes de Kirchhoff que la suma de las corrientes siempre tiene que ser cero en un punto, si no tenemos un neutro que observa la diferencia, el error de una fase va a afectar obligatoriamente también a las otras fases, ya que se van a tener que redistribuir las corrientes de modo de poder mantener la igualdad de cero. Entonces se va a producir una diferencia potencial entre los centros que hay en el lado estrella, del generador y del receptor. Y con esto llegamos ya a la última parte, que es cómo vamos a medir la potencia en estos sistemas. Nosotros sabemos que la potencia es compleja. Acá la potencia aparente va a estar dada por S, se va a llamar S.
y se va a poder calcular como B por el conjugado de la corriente. Esto va a ser un componente, es un valor complejo, entonces lo podemos separar en la parte real, que corresponde a la potencia activa, que se mide en kilowatts, más la parte imaginaria, que se llama potencia reactiva y se mide en kilobar. Esto también es lo mismo que decir el módulo de la potencia aparente por el coseno del ángulo de phi. Este es el factor de potencia, más siempre J, el mismo módulo de la potencia aparente por seno de phi. Fasorialmente, entonces nosotros tenemos acá nuestro fasor, que tiene un componente real que corresponde a la potencia activa y un componente imaginario que corresponde a la potencia reactiva. Y el ángulo que se forma es el ángulo de fase. Si este ángulo es mayor que 0, nosotros tenemos que es un sistema inductivo, y si este ángulo es menor que 0, va a ser un sistema capacitivo. Y esto ustedes lo van a poder probar en el laboratorio al conectar distintas cargas, y van a ver que en algunos casos está retrasando el sistema y en otros casos está adelantando. ¿Cómo vamos a medir entonces el voltaje? Existen distintas formas. La idea es que vayan probando los distintos métodos. Uno es el teorema de Blondel, o el método de los 3 wattmetros, que si se fijan acá en la figura, consiste en conectar un wattmetro de una fase hacia el neutro, otro de la siguiente fase al neutro y hacia el tercero. Y el valor total va a ser la suma de potencia entregada por cada wattmetro. O también puede ser el teorema de los 2 wattmetros, o Aaron, donde se elige una fase como valor común y ustedes miden entre la fase restante y la fase común y la última fase y la fase común. Utilicen la fase común como punto de medición. Y de esta forma, ustedes pueden tener que la potencia total está dada por la suma de los dos. Y va a ser lo que van a tener que ir comprobando en la experiencia. Para poder medir estos sistemas, acá tenemos un ejemplo donde tenemos un sistema, una carga conectada en delta. El voltaje fase neutro es de 120 volts y las cargas están equilibradas y son de 30 grados y 45 grados. Estos valores primero lo pasamos a fase-fase, usamos la transformación 120 raíz de 3, nos da que son 208 volts. Y luego calculamos cuánta es la corriente por cada fase, que está dada por el voltaje fase-fase sobre la carga, con lo cual nos queda 120 por raíz de 3 sobre 30, y nos da que la corriente por fase es de 6,93 amperes. De esta forma, pasamos a calcular las potencias medidas. La potencia medida por AB va a ser el voltaje que está en AB, que son los 120 raíz de 3, por la corriente en AB, que son los 6,93 que encontramos, y por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es de 45, con lo cual nos queda 208 por 6,93 por coseno de 45, nos da 1019,25 watts. Las otras fases, como el sistema está equilibrado, son iguales. Siempre 208 por los 6,93 por los ángulos de la carga, que son siempre 45. Y el total de la carga que estamos teniendo en el sistema va a ser la suma de estos tres valores, que nos da 3057 watts. Esta va a ser entonces nuestra potencia activa. ¿Cómo va a funcionar en el caso de los 2 wattmetros? Acá tenemos un sistema, la misma carga, que es trifásica, está conectada en delta, son 30 grados, 45 grados, el voltaje fase neutro es de 120 grados, y ahora tenemos solamente 2 wattmetros instalados, uno entre A y B y otro de C a B. Y empezamos a realizar los cálculos, todo esto con respecto a la línea B como referencia. Para A, sabemos entonces que nuestro voltaje entre fase-fase son 120 por raíz de 3, que nos da 208. Nuestra corriente por la fase, en este caso nos está dando que va a ser 12. Antes la teníamos, estamos ahora midiendo la corriente en la línea y no en la fase, esa es la diferencia. Y luego calculamos el coseno entre la fase. Recuerden que para pasar a fase-fase teníamos que agregar 30 grados, 30 menos
el ángulo de la carga, menos 45, lo que nos da que son 646 watts. Y para el caso del wattmetro C, nos quedan nuevamente los 208, nuevamente los 12, y nos queda el coseno de 90, que son los grados agregados al hacer la transformación, menos 75, que nuevamente se obtiene de las transformaciones. Y con esto nos da que la potencia total es 2410. Sumando las dos mediciones, nos queda nuevamente que llegamos a 3057 watts. Y con esto podemos ver que, independiente de cómo los ubiquemos, podemos obtener la misma medición final. De esta forma, con esto ya llegamos al final de la clase de trifásicos, que va a ser la experiencia que ya tienen que realizar en esta sesión de laboratorio.